Mis hermanos, vamos a continuar para este sermón en Génesis. Pueden en sus Biblias ubicar Génesis. Vamos a seguir esta secuencia de sermones que ustedes recordarán que iniciamos estudiando la tentación del jardín del Edén contra la tentación del Señor Jesucristo en el desierto y cómo Él triunfó donde Adán fracasó. Continuamos a través de Génesis viendo cómo preservó a los hijos de Adán, a Set. Más adelante llegamos hasta Noé. Un poco más adelante vimos cómo continuó la línea de descendencia a través de Sem, hasta llegar a Taré y a su hijo Abraham. Vimos cómo Dios preservó toda esta genealogía con el objetivo de cumplir su promesa de un día enviar al hijo prometido que vino a derrotar a la serpiente que hizo su intromisión en el Edén. También les dije que el libro de Génesis habla de la simiente, de la descendencia de la mujer, pero que a medida que se desarrolla la narrativa, no aclara si está hablando de la simiente como un pueblo o una nación o como una sola persona, como un solo hijo. Pero leímos Gálatas 3:16, que no tienen que buscarlo, que dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios estableció su pacto con Abraham, como leímos en Génesis 15. Él estaba ratificando o renovando y confirmando la promesa que vimos antes en Génesis 3:15. Pero ahora en Génesis 15, Dios, aparte de renovar su promesa, la está haciendo mucho más amplia y más clara. Vamos a iniciar en oración y luego continuamos en Génesis 15. Mi buen Dios y Padre, Señor, te ruego que nos asistas y nos auxilies con el Espíritu Santo, que lo envíes para que hable todo lo que tú has dejado escrito sobre Cristo para nosotros, que abras nuestras mentes y corazones para que escuchemos con sensibilidad y disposición todo lo que tú tienes para decirnos hoy. Ayúdanos a ver no al hombre que está aquí parado hablando, sino al Dios que nos usa como meros instrumentos para edificar a su pueblo. Por favor, glorifícate en la proclamación de tu palabra, glorifícate en tu pueblo que recibe atentamente tus principios y preceptos. Y gracias porque estás aquí con nosotros, porque has condescendido al encuentro al que tú mismo nos has convocado y nos has traído, y nos vas a ministrar y nos vas a edificar y nos vas a confrontar como nos vas a consolar, Señor. Pero sobre todo gracias porque tú te glorificas a través de nosotros, en Cristo Jesús. Amén. En Génesis 15, hermanos, ustedes ven que el versículo 1 inicia diciendo: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Cuáles son estas cosas de las que inicia hablando el versículo? Pues la narración o la historia inmediatamente anterior. Muy resumidamente, ustedes recuerdan que Abraham vivía en una región, en lo que hoy día es Palestina, en lo que hoy día es todo el territorio de Israel, y su sobrino Lot vivía ahí cerquita a la vuelta de la esquina. Recuerden que ellos se habían hecho tan grandes y ricos con tantas ovejas y ganado que tuvieron que repartirse y dividir la tierra. Y Lot escogió un valle fértil y lleno de pastos verdes, pero cerca a las ciudades de, ¿recuerdan? Sodoma y Gomorra. Habían 4 reyes en esa región que fueron invadidos por otros 5 reyes de los pueblos un poco más lejanos. Los invasores triunfaron, se llevaron todo el botín de Sodoma y Gomorra y otras ciudades cercanas, y a los presos y cautivos de batalla, entre esos el sobrino de Abraham, Lot. Abraham reunió a 300 y punta de guerreros, a todos los hombres que tenía bajo el dominio de su casa,
y cayó de noche sobre sus enemigos, los derrotó en la batalla, rescató a Lot y se trajo el botín que había rescatado. Así que después de la efusividad, la emoción por la batalla y la victoria que Dios le había dado, parece que en una noche estrellada Abraham estaba meditabundo y su corazón tuvo temor. Posiblemente estaba pensando cuál va a ser la represalia que esos 5 reyes invasores van a tomar después de esto. Es entonces que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces Dios se revela y le hace una promesa: no debes temer, tu seguridad, tu integridad están garantizadas porque yo soy tu escudo. Noten que Dios no promete que va a enviar ángeles para protegerlo, que le va a permitir establecer buenas alianzas con otros jefes de otras familias poderosas. Tampoco le dice: te voy a enviar un ejército que te respalde. No, lo que Dios dice, o lo que Dios hace mejor, es prometerse Él mismo a sí mismo como el escudo que hará frente a los posibles ataques de los enemigos de Abraham. Todos los temores del patriarca bien pueden haberse disipado como la niebla en la mañana cuando sale el sol, mis hermanos. Porque resulta que además de seguridad, ¿qué es lo que Dios le promete también? Una gran recompensa. No dejen de ver el versículo que estamos estudiando. Pero así como en la promesa de la seguridad y la defensa, Dios mismo es el escudo. Ahora cuando le promete una recompensa, lo que Dios quiere señalar para Abraham es: yo seré tu recompensa. Por eso es sobremanera grande. Y es que para ese entonces Abraham era un hombre sumamente rico, eso lo podemos ver en los capítulos anteriores. Y después que venció en la batalla a esos reyes invasores y capturó el botín que ellos le habían robado a otra cantidad de reyes, él bien pudo haber sido confirmado como el hombre más rico del mundo, si no es que lo era antes de eso. Pero ustedes recuerdan que él rehusó tomar las riquezas de las manos de los hombres y le dijo al rey de Sodoma: no voy a tocar una moneda de 50 partida por la mitad, para que usted no diga: yo enriquecí a Abraham. Pero ahora a este hombre rico, además de garantizarle ser su escudo fuerte y protector, Dios le dice: yo voy a ser tu recompensa. Hermanos, y esta promesa sigue vigente para todos ustedes que escuchan y creen las palabras de Dios hoy día. Porque si usted le cree a Dios como Él le prometió a Abraham, le va a prometer a usted que Él va a ser su escudo. Él va a ser el que enfrente sus peligros y temores. Como también dice la Escritura: Jehová, tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Así que todos sus temores, sus dudas, sus inseguridades, esas voces que se levantan en su mente, que le recuerdan todo aquello que lo preocupa, pueden quedar silenciadas, hermanos, con esta promesa que Dios está haciéndonos. Si su matrimonio está bajo ataque, si posiblemente su cónyuge es el que está atacando su matrimonio, tranquilo, que Dios es su escudo. Él pelea por usted. Si sus hijos están en peligro, si están siendo tentados, si la batalla por el alma de ellos parece que el mundo y Satanás la está ganando, tranquilo, Dios pelea por ellos. Si usted no sabe qué va a pasar con su trabajo, si las cuentas siguen llegando y parece que el contratico peligra, hermanos, Dios es su recompensa. ¿Qué más podemos esperar? Si la vida se le volvió más difícil desde que usted viene a la iglesia y se ganó nuevos problemas y nuevos enemigos, ahora que usted confiesa pública y abiertamente que Jesucristo es su Señor, tranquilo, no importa lo que usted pierda, porque Dios es su recompensa. La preciosa promesa que Dios le hizo a Abraham, como todas las que Él ha hecho, fue para él y para todos sus descendientes. Deben recordar
que los pactos de Dios siempre eran con la persona con quien Él lo establecía y con todos sus hijos, con Adán y con todos sus descendientes. Con Noé la renovó y con todos sus descendientes. Y ahora lo hace más específico o lo reduce a una persona, a Abraham, pero para él y para todos sus descendientes. Con una promesa tan valiosa, hecha por un Dios que ha demostrado ser fiel a su palabra, uno podría pensar que el patriarca tuvo suficiente para callar las dudas y los temores en su corazón. Pero si ustedes ven el versículo 2, parece que esto no había sucedido. Ayúdenme con Génesis 15:2, todos juntos. Y respondió Abraham. Menos mal no tengo que decirles nada. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Abraham a la promesa de Dios? Gracias, Dios, por todo lo que me estás garantizando en tu palabra. Gracias porque ahora mi corazón puede estar tranquilo y sosegado en tus promesas. Fue una queja. ¿Cómo somos nosotros? Exactamente la misma cosa. El Señor nos bendice y nos garantiza sus promesas y nosotros, ay Señor, pero ay Señor, pero ¿cómo Señor? ¿Pero qué Señor? Hermanos, nunca debemos quejarnos de Dios. Nunca debemos quejarnos de sus mandamientos, ni de sus promesas, ni de lo que sea que Él quiera hacer con nosotros. Pero sí podemos quejarnos con Dios. Es decir, sí podemos expresarle a Él nuestras dudas, inquietudes, ansiedades y preocupaciones. La incomprensión de Abraham, lo que algunos dicen que es una aparente incredulidad, se debía a una promesa que Dios le había hecho tiempo atrás y él no entendía cómo es que Dios la iba a cumplir. Vuelvan un poquito atrás a Génesis capítulo 12 y se van a redimir ayudándome con la lectura de los versículos 1 y 2. Génesis 12, 1 y 2. Todos juntos, fuerte y claro. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, deja tu casa paterna, deja todos tus parientes, que yo voy a hacer de ti una nación grande. Ahora, volviendo a Génesis 15, Abraham no está dudando de la palabra de Dios, no está expresando incredulidad, pero sí le está expresando que él no comprende cómo es que unos años atrás le dice lo que acabamos de leer en Génesis 12 y ahora le vuelve a hacer otra promesa, pero en su mente y en su realidad parece que esto estaba siendo como contradictorio. ¿Por qué? Porque él no tenía ningún hijo. Y él insiste en Génesis 15:3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, no me has dado hijos, y el heredero de toda mi riqueza será Eliezer de Damasco, un esclavo nacido en mi casa. Este episodio recuerda a cuando el ángel le hizo el anuncio a la Virgen María: estás embarazada y vas a dar a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y ustedes conocen el contexto. Y ustedes recordarán también que María parece que ahí como que susurró, quizá murmuró: pero esto ¿cómo va a ser posible si yo soy virgen? No estaba expresando incredulidad, pero en su mente y en su realidad no entendía cómo es que eso iba a ser posible. El ángel le explica y no la condena. Ella no estaba expresando incredulidad, y parece que en el contexto de Abraham Dios tampoco condenó su respuesta. Y es que, hermanos,
las circunstancias de Abraham hacían que él tuviera incomprensión, que no entendiera cómo es que Dios iba a hacer para cumplir todo lo que había prometido. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros, porque cuando vienen los días difíciles, cuando Dios nos pasa por el crisol de las pruebas, cuando llegan las enfermedades, cuando viene la pobreza repentina por la pérdida del trabajo, cuando parece que los hijos se están perdiendo, cuando parece que todo indica que estamos perdiendo el favor de Dios, cuando vemos a los impíos prosperar en su corrupción y nosotros esforzándonos por ser fieles a Dios, no salimos del mismo atolladero. Podemos llegar a experimentar como Abraham incomprensión, pero debemos expresarla a Dios en oración, pero nunca quejarnos de lo que Él está permitiendo en nuestras vidas. Ustedes recuerdan el himno: cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Cuando su carga sea pesada, ¿qué dice el Señor? Tráigala, que yo les voy a enseñar que en verdad es ligera. Cuando a usted lo consuma la ansiedad, ¿qué tiene que hacer? Expresarla o traerla delante del trono de Dios, porque Él tiene cuidado de usted. Es lo mismo que el salmista en su momento de mayor aflicción proclamó y escribió en Salmos 77, en la cita que ustedes van a ver en la NBLA, en esa traducción en las pantallas. Y el salmista escribió en momentos de pruebas, cuando parece que la vida no tenía sentido, cuando no comprendía las promesas que Dios le estaba dando, y él dijo: mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Pero ¿qué hizo el salmista? Me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. La conclusión después de meditar en las promesas y los hechos de Dios. Santo es, oh Dios, tu camino. Como si dijera: aunque yo no lo entiendo, puedo ver que tú tienes pleno control de todo. Y la gran conclusión: ¿qué Dios hay grande como nuestro Dios? Lo que quiero decirle es que usted puede abrir su corazón y expresarle a Dios todas sus preocupaciones, pero usted siempre, hermano, debe concluir recordando las promesas de Dios y los hechos poderosos que Él dejó registrados en la Biblia, y los hechos poderosos que Él ha hecho en su vida anteriormente. ¿Para qué? Para que usted reciba la gracia de seguir confiando en Dios a pesar de lo que esté sucediendo en su vida. Vemos la respuesta del Señor a la súplica de Abraham en Génesis 15:4. Luego vino a él, Abraham, palabra de Jehová diciendo: no te heredará hablando del mayordomo Eliezer de Damasco, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Ahora Dios traslada a Abraham de los temores que tenía en su mente al principio del capítulo 15 a la seguridad de sus promesas. Yo soy tu escudo, yo soy tu recompensa, yo voy a cumplir lo que dije. Yo te daré un hijo propio mediante el cual vendrá el cumplimiento de mi pacto contigo. Dios le muestra a Abraham que no solo sería el padre de una gran nación, como leímos en Génesis 12, sino que sus hijos, su descendencia, sería incontable como las estrellas del cielo. La verdad, yo en Villavicencio puedo contar 10 o 12 estrellas en las noches más estrelladas. Si usted quiere tener un poquito de contexto y entender qué fue esto que Dios le estaba prometiendo a Abraham, le voy a explicar cómo hacerlo. Cómprese un par de tiquetes, por allá Gigliola se rió. Cómprese un par de tiquetes y vaya a Mitú y visite al pastor Germán.
visite a sus hermanos en esa ciudad. Luego pídale a él que lo lleve un par de horas por el río a la madrugada, y cuando sean como las 2 de la mañana, cuando la noche es más oscura, levante sus ojos al cielo y mire el despliegue infinito de estrellas en el firmamento, y usted va a poder decir: mi corazón está como incrédulo y estupefacto. Qué gloriosa visión la que Dios le estaba mostrando a Abraham. Así será tu descendencia. Serás padre de una multitud incontable, como nos anticipa aquí Apocalipsis, con las multitudes que no se pueden contar, alabando al Señor. Y añade que no será un mayordomo el heredero, no solo de la riqueza, sino de las promesas, que tampoco va a ser un hijo adoptado, que tampoco va a ser el hijo que le dé una esclava, sino un hijo propio. Y ahora concluye esta sección con la respuesta de Abraham a esta promesa renovada y ampliada. ¿Qué dice el versículo 6? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Resulta, hermanos, que Abraham era una persona común y corriente, no era el mejor hombre de la tierra para que Dios lo escogiera. Su pueblo era uno de los pueblos que surgió después de la dispersión de las naciones en la Torre de Babel. Su familia era una familia nómada, ellos no poseían tierra, eran nómadas. Y su esposa en aquella época fue una esposa que nunca pudo darle hijos, lo cual era una de las mayores vergüenzas a nivel social. Si Abraham le creyó a Dios, si Dios mismo lo llama el padre de los creyentes, el padre de la fe como lo llamamos, fue porque Abraham recibió la gracia para creer en las promesas de Dios. Como Abraham, Dios hizo un pacto con usted y conmigo, no porque fuéramos ni buenas ni grandes personas, sino porque Él quiso tener misericordia de nosotros. Es decir, usted recibió las promesas de forma incondicional. Más que eso, usted recibió las promesas de Dios mucho antes de poder ejercer fe y creer en las promesas. Esto debe quedar claro. Dios no entra en pacto con una persona porque sabe o anticipa que ella va a responder afirmativamente a lo que Él está planteando. No. Dios hace pactos y le da sus promesas a quien Él quiere, y parte de la bendición que viene con las promesas es la gracia y la fe para creerlas y aceptarlas. La Escritura es clara al respecto, hermanos. Dios nos da promesas antes incluso de que nosotros podamos responder con fe. La fe es parte de la promesa. Y hago énfasis en esto porque esto es como una flecha enorme señalando o apuntando hacia la señal del pacto con sus hijos, con nuestros hijos. ¿Recuerdan a los hijos de Abraham? Ellos recibieron las promesas y recibieron la señal de esas promesas. Es por eso que ellos tenían que ser circuncidados al 8º día, cuando no podían creer ni entender absolutamente nada. Ellos recibían las promesas juntamente con sus padres, y estos tenían que poner la señal sobre los hijos, el sello sobre ellos. Ahora, nuestros hijos hoy día también recibieron las promesas, y ellos también deben recibir la señal del pacto que Dios estableció con nosotros y con nuestros hijos para siempre, aun cuando en el momento no tengan comprensión y no puedan responder diciendo: yo creo esto. Si la fe fuera un requisito para que Dios estableciera un pacto con nosotros, pues la salvación ya no sería por gracia. ¿Por qué? Porque dependería del acto en nosotros de responder afirmativamente, de responder de forma positiva a las palabras de Dios. Pero parte de las bendiciones del pacto de Dios con Abraham fue la gracia que Él le dio para creerle y para que esto le fuera contado por justicia. Lo que vamos a ver a partir del versículo 9 en Génesis 15 deja claro el punto del que estoy hablando. Y le dijo:
tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, es decir, los puso como en un pasillo con 2 filas enfrentadas. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol, ¿qué fue lo que pasó? Sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el terror de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Dios dijo a Abraham y le anticipó todo lo que pasaría con sus descendientes que irían como esclavos 400 años en Egipto, cómo él iba a juzgar a esa nación y los iba a traer libres y llenos de riqueza. Ayúdeme con el 17. Y sucedió que puesto el sol, vamos a repetirlo, aquí estamos terminando la introducción, como dice el pastor cuando son casi las 12. Aquí es donde vamos a empezar el tema que terminaremos en 8 días, pero todos juntos con el 17. Y sucedió que puesto el sol, este es uno de los momentos más importantes de la historia de la redención, de la historia del universo. Lo que leemos a partir del versículo 9, que concluye en el 17 que ustedes leyeron, es una ceremonia tradicional del antiguo Oriente Próximo. Antiguamente, cuando se concertaba una alianza, un pacto entre dos partes, se tomaban animales, como vemos en el relato, se cortaban por la mitad, pero las aves no, se ponían los 2 pedazos en filas opuestas formando un pasillo, y luego los que hacían el pacto caminaban entre las 2 mitades de los animales partidos como en una imprecación, como en un reclamo de una maldición sobre ellos mismos que decía: que venga sobre mí si no cumplo mi pacto lo que le sucedió a estos animales. En el versículo 17 que leyeron aparece el horno humeante o humeando y la antorcha de fuego. La luz y el fuego a través de la escritura representan la presencia de Dios. ¿Recuerdan cómo era guiado el pueblo de Israel en el desierto? La columna de fuego y la nube también. Cuando la antorcha pasó y el horno humeando pasó en medio de los pedazos de los animales por ese pasillo de muerte, significaba que Dios mismo estaba confirmando el pacto. Él se sometió a invocar una maldición sobre sí mismo diciendo: si no cumplo mi promesa hecha a Abraham, que me pase a mí lo que le pasó a estos animales. Lo maravilloso, hermanos, es que Dios mismo desciende y hace este juramento. Y si ustedes ven, el relato es totalmente claro en decir que Abraham estaba como caminando por Dios en medio del pasillo. Estaba dormido, profundamente exhausto. En este juramento, el autor de Hebreos escribió que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Dios le juró a Abraham por su propia vida que él cumpliría cada palabra de lo que él había prometido. Y recuerden que en el contexto vemos a Abraham: pero Señor, ¿cómo vas a hacer? Pero Señor, ¿esto cómo va a ser posible? Esto es el sello que garantiza el cumplimiento de las promesas de Dios. También Dios promete destruir todos los pueblos malvados cuyos habitantes poseen la tierra para entregarla a los hijos de Abraham. Y este pacto se enfoca ¿en qué? En la simiente de Abraham. Primero en la nación que Dios levantará de sus descendientes, pero sobre todo, como les recordé en Gálatas 3:16 al principio, en el descendiente de Abraham, en quien se cumpliría la promesa. Hermanos, y la escena
imagínesela por un momento, tiene que haber sido abrumadora, sobrecogedora. La escritura nos dice que el terror de una gran oscuridad cayó sobre Abraham. El Creador y el Dios eterno e inmutable había descendido para empeñar su palabra, su honor y su propia vida, garantizando que Él no rompería su palabra. Ahora sí podemos pensar que Abraham no tenía ninguna duda para dudar o preocuparse por el cumplimiento de lo que Dios le había dicho. Él lo iba a cumplir. Él estaba jurando sobre sí mismo, pero ¿qué pasaría con los pecados de Abraham? ¿Qué pasaría cuando tanto Abraham como sus hijos quebrantaran el pacto? Cuando pecaran contra Dios, cuando no escucharan su voz. ¿Cómo podría prevalecer la fidelidad de Dios sobre su ira por causa de los pecados de Abraham y sus hijos? Usted tiene que entender esta cuestión porque es crucial. Dios promete bendecir a Abraham y a sus descendientes, pero comenzando por Abraham, y todos ellos serán culpables por pecar contra Dios e invalidar su pacto. Entonces, si ellos son infieles, ¿cómo puede Dios permanecer fiel a este pacto que ellos han quebrado, pero pacto el cual Él juró por sí mismo, invocando una maldición sobre Él que iba a cumplir? ¿Cómo se puede cumplir este juramento en estas circunstancias? Pues hermanos, la respuesta solo se reveló por completo hasta que mucho tiempo después la oscuridad que cayó sobre Abraham volvió a caer sobre el mundo para llenarlo todo. Cuando Dios una vez más descendió para venir, ya no a jurar de nuevo, sino a cumplir su juramento sobre el monte Calvario. Fue en el Gólgota, en el Calvario, en el lugar de la calavera, cuando el Hijo de Dios, soportando la maldición de su propia imprecación, cuando clamó que venga sobre mí lo que le pase, lo que le ha pasado a estos animales si no cumplo mi pacto, pues soportó esa consecuencia. Dios mismo soportó sobre él la maldición, no porque él fuera culpable, sino porque él tomó el lugar del culpable. Ese fue el costo real del juramento que Dios le estaba haciendo a Abraham, un juramento lleno de gracia para él y para sus hijos, entre los cuales están ustedes que me escuchan hoy. Pero una maldición que cayó sobre el Hijo de Dios cuando debía caer sobre nosotros. Este juramento que vemos en Génesis 15, tan terrible como solemne, hermanos, señalaba al día en que la promesa de Dios, en que su juramento sería pagado con su propia vida, con su propia sangre, como muestra la escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, que ustedes me van a ayudar a leer. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19. Y por favor ayúdenme a leer todos junticos. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Con esto vamos a concluir. Es el último que leemos, así que póngale todo el empeño. Sabiendo que fuisteis rescatados Para resumirles, hermanos, toda la serie de enseñanzas hasta hoy, ustedes son los hijos de Abraham mediante la fe en Jesucristo, lo que el Nuevo Testamento llama el Israel de Dios, la iglesia. Ustedes gozan y ustedes en sí mismos son la bendición prometida a Abraham.
que vino a través de su simiente, de Jesucristo. Ustedes también son aquellos que incumplieron el pacto, pero son por quienes Dios juró sobre sí mismo que Él, no obstante, cumpliría su palabra. Ustedes son los que deberían morir destruidos, partidos y cortados por la mitad por violar las promesas y el pacto que Dios estableció con ustedes. Pero Dios tomó esa maldición sobre sí mismo y fue a la cruz a morir, siendo partido y triturado en nuestro lugar, en su lugar. Ustedes son el pueblo del pacto, ustedes ahora son la amada iglesia de Jesucristo que Él compró, como acabamos de leer, con su propia sangre, mucho más valiosa que el oro y que la plata, la sangre del Cordero de Dios, que quita nuestro pecado, sangre sin mancha y sin contaminación. ¿Ustedes creen estas cosas? ¿Ustedes creen en estas promesas que Dios les ha dado? Hermanos, si es así, vayan y vivan honrando al Cristo que tanto los amó, que sufrió la maldición por ustedes. Hagan de su vida una ofrenda de amor y gratitud para Él. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por sus promesas. Padre Celestial, gracias porque sin haber nada meritorio en nosotros, quisiste establecer tu pacto conmigo, con cada uno de nosotros. Gracias porque a pesar de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel. Pero gracias porque a pesar que yo quebranté el pacto, que los que estamos aquí violamos tu pacto, tú, Señor, permaneciste fiel, siendo posible esto solo porque recibiste sobre ti mismo la que merecía ser nuestra maldición y muerte. Gracias por Cristo, la simiente prometida a Abraham, porque Él vino para cumplir tus promesas, para redimirnos del pecado, para hacernos tu pueblo, para darnos bendición y para hacernos una bendición para otros. Señor, tú eres digno de recibir toda la gloria y la alabanza, porque tú has hecho promesas y solo tú te has encargado de cumplirlas. Te alabamos, mi buen Señor, en Cristo Jesús. Amén.